quiero que veamos ahora la siguiente propiedad. Ustedes saben que el coseno de b, la suma de dos ángulos, tal vez ya vieron en algún momento, ¿ya? Si yo tengo dos ángulos, el coseno es el coseno del primero por el coseno del segundo, menos el seno del primero, menos el seno del segundo ángulo, ¿ya? Esto han visto alguna vez, y si no lo han visto, lo estamos mostrando ahora. Pero lo que más me importa es que lleguen a razonar cómo se llega a esto de acá, de dónde sale esto, el tipo de razonamiento. No memorizar, sino el poder de análisis, de razonamiento lógico, ¿ya? Eh, fíjense. Un ratito, tac, 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 ya. Tengo acá mi ángulo A, ¿ya? Tengo acá mi ángulo B, que son cualquier ángulo, ¿ya? Por acá parece que fuera como 45 grados y beta, B parece como 30 grados, ¿ya? Y tengo acá A más B, ¿verdad? Si yo sumo A y B, me va a dar este ángulo rojo, ¿ya? Ahora fíjense, acá añado yo mi círculo trigonométrico. Quiero hacer algo de este estilo. Pucha, qué mal está esto. Tac. Esto es uno, claro. Esto, no, mentira, no es uno. Estoy rayando. Tac, tac. Este de acá es uno. Un minuto. Tac, tac. Ya. Entonces agarro un círculo trigonométrico. Acá. Que va a ser algo de este estilo. ¿Ya? Está poco impreciso. Fíjense, tengo un círculo que tiene un radio igual a 1. ¿Ya? Si yo quiero hacer el coseno del ángulo rojo, yo quiero calcular el coseno del ángulo rojo, y el ángulo rojo es B más A, gráficamente, con lo que acabamos de explicar, lo que preguntaban nuestros compañeras hace un momento, ¿qué vendría a ser? Es la proyección horizontal, es esta distancia de acá. ¿Ok? Es esta distancia de acá. Esta distancia de acá, verde, esto de acá es el coseno de A más B, porque es la definición, ¿verdad? Les repito, tengo círculo trigonométrico, tengo un ángulo cualquiera, digamos este de acá, este ángulo. ¿Qué tengo que hacer para hallar el coseno? Tengo que calcular esta distancia horizontal. Eso es lo que estoy haciendo con este ángulo rojo. Esa distancia horizontal, ¿qué va a ser? Fíjense, del gráfico puedo encontrar, puedo visualizar esta distancia D y puedo visualizar esta distancia G. Del gráfico puedo ver que la distancia verde va a ser igual a ¿qué? A D menos G. Repito, D es esto y G es esto. Si a D yo le quito G, me va a dar la distancia verde y esa distancia verde es el coseno del ángulo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hallo D? Primero veamos cómo hallamos, no, sí, cómo hallamos D. Para hallar D, puedo primero hallar lo que vendría a ser esta distancia A. ¿Ya? Esta distancia A
tengo acá otro triángulo. Fíjense, tengo este triángulo. Es que con estos colores se opaca todo. Tengo este triángulo de acá. ¿Ya? Puedo decir que A, fíjense, tac, voy a extraer este triángulo. Esto es A, esto es B, y esto es R, que es 1. Esto de acá vale 1, ¿verdad? Esto es 1, es el punto de partida. Y esto de acá es el ángulo B. De lo que hemos visto ayer, de lo que han visto ayer en el video, cuando tenemos un triángulo rectángulo, porque acá es rectángulo, ¿ya? El cateto adyacente entre la hipotenusa es el coseno del ángulo, en este caso coseno de beta. El cateto adyacente es A, la hipotenusa es el lado más largo, y eso me va a dar el coseno de beta. Si el cateto adyacente es A, la hipotenusa vale 1, y esto va a ser el coseno de beta. Entonces A es igual al coseno de beta. De la misma manera, yo puedo decir que el cateto opuesto entre la hipotenusa, como han visto ayer en los videos, es el seno del ángulo. ¿Ya? Cuando tengo un triángulo rectángulo, tengo estas reglas. ¿Ya? Y ayer en el video está bien claro y está explicado de dónde sale. Esto no sale de cualquier lado, sale del círculo trigonométrico y se tiene esas ecuaciones. ¿Cuál es el cateto opuesto? En este caso es B. La hipotenusa sigue siendo 1, seno de beta. Entonces, B es igual al seno de beta. Entonces, esto de acá había sido es A y es el coseno de B, pero no beta, sino B, coseno de B. Y esto de acá, que es B, había sido el seno de B. Esto de acá es coseno de B y esto de acá es seno de B. ¿Ya? Ahora, hago lo mismo, ¿ya? Para hallar D. Fíjense, ahora yo puedo extraer este triángulo de acá. Este triángulo naranja. Si yo extraigo este triángulo naranja, acá tengo este lado, que es A, ¿ya? Tengo este lado de acá, que es D. Tengo esta altura de acá, que según el gráfico lo llamamos C, ¿ya? Y tengo este ángulo, que según el gráfico es A. Y utilizo las mismas fórmulas. El coseno, ahora de A, no de B, es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Es D. La hipotenusa es A. ¿Qué era A? El coseno de B. Entonces tengo de acá que esto va a ser D entre coseno de B. Por lo tanto, D es lo que me interesa. Es igual a coseno de A por coseno de B. ¿Ok? D, que es lo que me interesa, es coseno de A por coseno de B. Y algo más que puedo encontrar es cuánto vale C. El seno de el seno de A es cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto es C, la hipotenusa es A, opuesto, hipotenusa. C y A
es coseno de B. Coseno de B. Estamos hallando de acá, despejando C, ¿qué va a ser? Esto de acá pasa a multiplicar. Acá va a ser seno de A por coseno de B. Esto de acá llamaremos 1. Esto de acá llamaremos 2. ¿Para qué estoy hallando D? Porque yo necesito hallar el coseno de A más B y hemos visto que del gráfico es D menos G. Me falta hallar G. G es esto de acá. ¿Ya? De la misma manera, haciendo el mismo análisis, pues tengo acá un triángulo. Fíjense, tengo este triángulo que lo puedo extraer acá, donde esto es B, esto es G, esto es E, ¿ya? Perdón, mentira. Esto es F, ¿ya? Ahora, acá lo interesante o lo que podemos hallar, un ratito, tenemos esto que se repite acá. Sí, este ángulo B se va a repetir acá. Este ángulo B se repite acá por conceptos de triángulos. ¿Cómo explicamos esto rápidamente? Tac, tac. Mentira, no se repite ahí. A se repite ahí. Sí, fíjense. Supongamos que A fuera 30 grados. ¿Ya? Si A es 30 grados, acá ¿cuánto tengo? Acá tengo 60 grados. ¿Por qué? Porque dentro de un triángulo, la suma de los ángulos siempre es 180. ¿Ok? Y como tenemos acá que esto es 90, porque es rectángulo, si acá hay 30 y aquí hay 90, para tener 180, acá tengo que tener 60. ¿Ok? Para si esto es 60 y esto de acá es 90, esto de acá, ¿cuánto va a ser? ¿Quién me dice? Alejandro, creo que quieres participar antes. O Gabriel. Igual 30 grados. 30 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tengo todo esto, la suma de todos estos ángulos me da media vuelta y media vuelta es 180. Entonces repito, si esto es 60, esto es 90, para que toda la suma del ángulo llano, esto se llama ángulo llano creo, de 180, esto de acá tiene que ser 30 grados, ¿no? Es un caso puntual, pero se repite para cualquier caso. Entonces, si esto es 30, ese 30 se repite acá, ¿ya? Si esto fuera 40, ese 40 se repite acá, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que retomen. Entonces, A se repite acá, ¿no? Y acá hacemos lo mismo. Tengo un triángulo rectángulo y digo, fíjense, el seno de A es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? G. ¿Cuál es la hipotenusa? B. Hemos hallado que B es el seno de B. Esto va a ser G entre el seno de B. Y de acá decimos que G, que es lo que me interesa, es seno de A por el seno de B. Y ya tenemos todo. El objetivo es hallar. El objetivo es hallar cuánto es el coseno de beta más A. Y el coseno de A más B, perdón, de A más B. Y el coseno de A más B, el gráfico y la definición nos dice que es D menos G.
Hemos hallado que D, ¿dónde está D? Está acá. Es coseno de A más coseno de beta, coseno de A más coseno de B. Y hemos hallado que G es el seno de A por el seno de B. Y hemos llegado a esta forma. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sale eso de hacer análisis geométricos como hemos hecho acá? Y el seno de, si quiero hallar el seno de B más A, gráficamente el seno de B más A, ¿qué es? Repito. ¿O quién me puede decir? Para que note puntos. El coseno de A más B era esta distancia de acá. Y esa distancia hemos visto que es D menos G. ¿Ya? Entonces, gráficamente el seno de A más B, ¿qué va a ser? Y en ecuación, ¿cómo escribimos? El que me responde es el que me ha entendido bien la demostración. Le voy a anotar 3 puntos en el examen. ¿Quién me dice qué sería gráficamente el seno de B más A? Gabriel. F más C. F más C. ¿Por qué? Porque es la proyección del seno. Vertical, ¿verdad? Fíjense, Vertical. Sí, sí. tenemos el círculo trigonométrico. Este de acá es, esto de acá es mi punto. ¿Qué tengo que hacer? La proyección vertical. Y esa proyección vertical va a ser algo así. Va a ser esto de acá. ¿Ya? Y eso de ahí, al final, vemos que es F más C. ¿Ya? F más C. F, C lo tenemos acá. C es seno de A más coseno de B. F no hemos hallado. F lo podemos hallar acá. Voy a hacer, fíjense, si digo cuánto es el coseno de A, el coseno de A es cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto de A, mentira, coseno es cateto adyacente. El cateto adyacente de A es F, la hipotenusa es B. Este es el coseno de A. Por lo tanto, F va a ser B veces el coseno de A. Y hemos hallado que B es el seno de B. Entonces, B es el seno de B por el coseno de A. Entonces, reemplazando, vamos a tener F, seno de B por el coseno de A, más C. Y C hemos hallado anteriormente que es seno de A por coseno de B. Seno de A por coseno de B. Y tenemos esta fórmula que tal vez han visto en algún momento anteriormente. La suma, el seno de la suma de dos ángulos es el seno del primero por el coseno del segundo, más el seno del segundo por el coseno del primero. El coseno de la suma de dos ángulos es el coseno del primero por el segundo, menos el seno del primero por el segundo, ¿ya? Estas son dos fórmulas que muchas veces son útiles, ¿ya? Y ahorita hemos visto de dónde sale. Memorizarse esta deducción, ¿ya? Estos pasos, memorizarse no sirve, ¿ya? No estoy haciendo para que se memoricen cómo se hace esto. Lo que sí sirve es cómo vamos desarrollando, cómo vamos razonando, cómo vamos identificando un triángulo, cómo vamos identificando la definición. Si yo quiero hallar el coseno, ¿qué es la definición del coseno? Es la proyección horizontal. Si quiero hallar el seno, ¿qué es? Es la proyección vertical, esta distancia que viene a ser F más C. Entonces, todos esos pasos de razonamiento, eso es lo importante, ¿ya? No la deducción exacta, sino cómo se llega a la deducción. Ok, así anotaré. A ver, ¿quiénes han participado? Aquí voy a colocar lo de Gabriel. Puntos, examen, primer parcial. Gabriel, 3 puntos. ¿Quién más participó antes? Creo que Alejandro.
Si no me equivoco. Ya. Para terminar esta parte, hemos llegado a estas ecuaciones, ¿ya? Y finalmente, si yo quisiera encontrar el seno de el ángulo doble, ¿cuánto sería a partir de esto? ¿Cómo hallo el seno de un ángulo doble a partir de estas ecuaciones? ¿Alguien? Si yo conozco el seno de A más B, ¿cómo hago para que A más B sea 2 veces algo? 2 veces, Lo digamos. A al cuadrado y B al cuadrado, tal vez. Eh, exactamente, ¿me puedes dictar? Seno de 2A igual a, Josué, o alguien más. A al cuadrado más B al cuadrado. Ya, si no, si yo tengo seno de A más B, para que esto se vuelva 2A, ¿qué tengo que hacer? Que A es igual a B, ¿no? Si A es igual a B, voy a tener seno de A más A igual al seno de 2A. ¿Ok? Y si tengo el seno de 2A, reemplazo en la ecuación, va a ser seno de A por el coseno de B, pero B es A. El seno de B, pero B es A. Y esto de acá se va a simplificar como 2 veces el seno de A, coseno de A. Sí, ¿ya? Entonces el ángulo, el seno del ángulo doble es 2 veces el seno de A por el coseno de A. Estamos simplemente utilizando lo que hemos encontrado. No necesita memorizarse, simplemente estamos utilizando lo que hemos encontrado. Lo mismo para el coseno del ángulo doble. Digo que A es igual a B, reemplazo, va a ser coseno de A por coseno de B, pero coseno de B es A, perdón, A es B, menos seno de A, seno de B, pero B es A. Y acá tengo coseno cuadrado de A menos seno cuadrado de A. Entonces también tenemos estas dos fórmulas que salen inmediatamente de lo que hemos deducido anteriormente. ¿Dudas, preguntas? Ya. Hacemos una pausa. Luego continuamos con el siguiente capítulo. Nos vemos en unos minutos.